Hola, hola, el día de hoy te enseñaré una de las maneras más fáciles de hacer trading, especialmente en índices sintéticos, pero esto aplica a cualquier tipo de mercados, incluyendo Forex, cripto, lo que tú quieras, para que las pérdidas y la mala racha no te consuman como la persona que estoy mostrando en este momento. Recuerda que la psicología es un pilar fundamental de cualquier trader rentable. Quiero que sepas lo primero. El precio siempre se va a mover de la misma manera. Por ejemplo, si es que estamos hablando de una estructura alcista y lo pudiéramos descomponer, sabemos que el precio se mueve con impulsos y retrocesos hacia el alza, con la particularidad de que cada bajo formado por un retroceso tiene que ser cada vez más alto que el anterior, y los impulsos a su vez deben seguir el mismo camino. Pero ¿qué sucede cuando el precio ya comienza a hacer un fallo, cambia la estructura con un bajo más bajo que el anterior y un alto igual? Por ejemplo, podemos pensar de que el precio se va a comenzar a lateralizar con altos y bajos similares, no necesariamente iguales, pero luego de esto generalmente puede entregar un alto y un bajo cada vez más bajo. Para que nosotros entendamos bien cómo se mueve el precio, tenemos que entender que la zona alcista me va a entregar altos y bajos cada vez más altos, la zona lateral altos y bajos similares, y la zona bajista me va a entregar altos y bajos cada vez más bajos. Nosotros comprendiendo este modelo estructural del mercado, que es el que se mueve en todos los mercados, vamos a tener una gran posibilidad de acertar en nuestros trades. Si nosotros... Atención, dentro de este video dejaré un código promocional con un 90% de descuento para cualquiera de estos dos productos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Uno, encontrar el código promocional que tiene solamente un beneficiario. El primero que lo ocupa ganó y no hay más. Tienen que ir al link de mi página web que está en la descripción. Luego elegir el producto que ustedes quieran. Puede ser el curso completo de índices sintéticos. Le dan a comprar. Tienen que colocar un correo. Ojo, es el correo personal para que ustedes puedan recibir la compra. Y en la opción de colocar el código de descuento tienen que colocar el código que les aparecerá dentro del video. De un precio de $97, ustedes al aplicar les quedan $9.70. Pueden pagar a través de PayPal con tarjeta de crédito o débito, lo que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que es solamente un código promocional. Si nosotros identificamos cómo se está moviendo este mercado, yo les puedo decir que se está moviendo de una manera más o menos lateral, pero quiero que entiendan lo siguiente: operar mediante liquidez es una de las maneras más fáciles que existen, sobre todo en mercados tan estructurados. Por ejemplo, si nosotros marcamos este gráfico, podemos componer de que el precio en esta zona realizó una especie de movimiento alcista, luego me generó una especie de movimiento lateral y ahora posiblemente me está generando una nueva zona lateral. Si yo sé que en temporalidad macro el precio acá se me está moviendo pseudo lateral, incluso acá podríamos decir que se está moviendo de manera lateral, yo me puedo aprovechar de la liquidez que está dando vuelta. ¿A qué me refiero con liquidez? Si nosotros marcamos unas zonas con liquidez, yo puedo decir que está de acá en mi zona más alta y el precio me entregó una zona muy baja. Yo marcando, ojo, esta es una especie de retroceso Fibonacci, pero no lo ocupo con los números de entremedio, marcando desde mi punto más alto hasta mi punto más bajo, en la zona del medio obviamente me va a entregar un 50%. Entonces la zona inferior de este 50% va a ser una zona óptima para realizar compras, y la zona superior del 50% va a ser una zona óptima para realizar ventas, siempre y cuando el precio confirme nuestra posible entrada. Luego me voy a ir al 50% inferior para tratar de buscar una compra, pero antes voy a marcar y partir el precio 3 veces. Para operar por liquidez, mi zona óptima de entrada va a ser esta. Lógicamente estoy en un gráfico de 24 horas. Es una zona muy amplia. Luego tenemos que retroceder en el tiempo y revisar dónde el precio realmente me está generando una liquidez apropiada. Alejamos el gráfico y vemos que el precio está trabajando mediante esta zona con acumulaciones, entonces va a ser una zona óptima para poder entrar. Luego de haber partido el precio 3 veces, vamos a quedar con esa zona ya marcada y la volveremos a partir hasta quedar con un 25% de la zona. Pero siempre tienen que estar atentos, dejando un espacio más abajo del punto de referencia del bajo anterior en caso de que el precio quisiera hacer un stop hand, o dicho de otras palabras, si es que el precio quisiera manipular tratando de comerse la liquidez del bajo anterior, bajando un poquito más. De esta manera nosotros nos estamos protegiendo de que el precio no nos saque por stop loss. Entonces, yo sabiendo esto, yo ya sé que mi única zona posible de entrada va a ser
este rectángulo de acá, para operar por liquidez. La liquidez, como bien muchos saben, es el combustible que tiene el mercado para poder moverse. Entonces, yo desde una zona de 24 horas ya logré sacar el precio en esta zona última, es donde existe la liquidez. Ahora, si ustedes se fijan, este rectángulo es muy similar al rectángulo que yo había marcado anteriormente, con mis dos líneas. La única diferencia es que es un poquitito más ancho, pero no pasa absolutamente nada. No significa que yo, porque marque esta zona para poder operar, yo voy a llegar a operar en cualquier parte. Yo voy a operar esta zona siempre y cuando el precio me entregue alguna confirmación. Las confirmaciones son muy fáciles de revisar. Si nosotros vemos cómo el precio se está moviendo, podemos ver lo siguiente. El precio me está entregando una estructura completamente bajista. Fíjense, bajista. Hay momentos que el precio lateraliza, pero continúa predominando mi zona bajista. Bajista, lateral. Ojo, todavía no hay un alto que pasa al anterior. Y luego el precio, desde que genera esta caída y esta lateralización, comienza a existir una desesperación del grupo vendedor, ¿ok? Una caída fuerte. Luego el grupo comprador se activa mínimamente y acá queda lo interesante. Ojo, estamos viendo en 30 minutos. El precio me entrega un bajo más bajo que el anterior, pero un alto más bajo que el anterior. Por ende, yo esperaría, para que el precio siga continuando su caída, me entregara un bajo más bajo que el anterior y luego un alto más bajo que el anterior. Pero ¿qué sucede acá? El precio me entrega un bajo igual, comenzando así un cambio, fallo en la estructura de la cual venía predominando. En este caso venía una estructura bajista, comenzando a formar una estructura alcista. Luego, para poder buscar un buen punto de entrada, tenemos que bajar la temporalidad y así encontraremos un punto de entrada óptimo. Si nosotros vemos cómo se comportó el precio acá, vemos que el precio me entregó de un bajo cada vez más bajo, un alto, lateralización, un bajo más bajo que el anterior, pero un alto más alto que el anterior. En esta zona ocurre una desesperación del grupo vendedor y una activación del grupo comprador. Y acá yo ya sé que el precio me va a hacer un cambio de estructura. Luego de esta caída, que no es fuerza de estabilidad, yo ya puedo decir que en esta zona aproximada, luego de una consolidación dentro de mi zona, puedo entrar hacia el alza. Y ustedes van a decir, ya, pero esto, verlo así es demasiado fácil, porque cualquiera, después de ver el gráfico, puede analizar de esa manera. Yo les voy a dejar una foto acá con el profit que lleva mi gráfico, porque de verdad ha sido una entrada brutal. Luego, desde que yo ya entré en mi zona óptima de entrada, que es esta, puedo decir lo siguiente. Si el precio me está entregando una especie de estructura alcista en una hora, llego y lo veo y voy monitoreando que en una hora el precio me vaya entregando estructura alcista. Y va a significar de que el precio me entregue estructura alcista, de que el precio sea capaz de realizar altos y bajos cada vez más altos, rompiendo referencia de la mano izquierda. En este caso, si el precio me entrega un alto mayor que el anterior, yo ya sé que el precio se me va a ir hacia el alza. Quiero que se fijen de lo siguiente. El precio, si me entrega impulsos grandes y retrocesos pequeños, es porque es un precio balanceado y tiene fuerza. Como conclusión, quiero que sepan de que el precio generalmente se va a mover siempre de la misma manera. Si ustedes quieren tomar entradas por liquidez, tienen que hacer siempre lo mismo. En este caso, hubieran querido tomar otro punto de entrada, por ejemplo, desde un punto alto hasta un punto bajo, tienen que hacer exactamente lo mismo. Marcar sus puntos de referencia al 50% para saber que la zona superior va a ser una zona de ventas y la zona inferior va a ser una zona de compras. Luego de eso, si queremos operar hacia el alza, vamos partiendo el precio cada vez a 50% hasta partirlo 3 veces a 4 veces. Yo generalmente trato de partirlo 4 veces al 50% para que me quede una zona pequeña y poder arriesgar lo mínimo posible. En este caso, desde acá es mi última partención del 50% y tengo que cubrir la zona inferior de mi último bajo para que, si es que el precio quiere llegar hasta esa zona, no me saque por stop loss. Reviso cómo está quedando el precio en esta zona de acá y acercamos. Vemos de que el precio llega a zona, rechaza y se va hacia el alza. Si nosotros esta misma zona de caída lo revisamos en 5 minutos, esta zona, podemos ver lo siguiente. El precio, cuando llegó, despegó con fuerza y cuando cayó hizo lo siguiente. Me entregó un bajo y un alto. Un bajo de desesperación y un alto. Yo aquí todavía no entro. Yo voy a entrar solamente cuando el precio llegue a mi zona. Llega el precio a zona con un bajo de desesperación y me consolida en zona, y yo ya sé que el precio desde ahí se va a querer disparar hacia el alza luego de esta consolidación. Y así de simple yo puedo sacar una entrada muy positiva. Ustedes me pueden preguntar hasta dónde. Siempre tienen que fijarse de que el precio rompa los máximos.
Si el precio rompe este máximo y en la caída para hacer el retroceso llega más abajo de este máximo anterior, yo posiblemente puedo dejar mi stop loss dinámico a este nivel para que el precio, si se quiere devolver, se cierre con un profit. Ahora, como les digo, muchos van a pensar de que es muy fácil poder sacar conclusiones después de precio mostró el profit, pero yo les puedo decir lo siguiente: desde este punto que operamos hasta acá aproximadamente ya llevamos, lo vamos a dejar hasta donde va, un 1 es a 13. ¿Por qué? Porque este fue mi punto de entrada. En esta zona de acá yo les voy a dejar la foto para que puedan ver que realmente es muy fácil operar la liquidez del mercado. Operando liquidez, generalmente van a salir profit. Ahora, quiero que vean zonas donde el precio no cumplió la liquidez del mercado. El precio desde acá lo podemos tomar hasta este punto y vamos a partir de 3 a 4 veces desde la zona media. Entonces ahí tenemos una partición, aquí tenemos otra partición, tenemos otra y la última tenemos otra. Fíjense bien, desde aquí colocamos nuestra zona en la zona inferior cubriendo nuestro último bajo. Luego nos acercamos y les recomiendo ver el precio a 5 minutos. Tomamos como referencia el precio a 5 minutos, podemos ver los posibles movimientos que el precio me realizó. Cuando yo veo de que el precio llega a la zona, fíjense bien, con tanto momentum, sin realizar movimientos claros y me realiza una consolidación fuera de mi zona, yo automáticamente tiendo a no entrar, o si es que entro, voy a entrar al final de mi consolidación y dejar el break even puesto. Cosa, si es que el precio llega y cierra, no pasa absolutamente nada que se cierre por lo menos en cero. Así es que, como conclusión, nosotros tenemos que esperar de que el precio, si es que va a llegar a zona, venga con retrocesos claros, dentro de mi zona haga una especie de consolidación y luego yo tomar mi entrada hacia el alza, pero tratando de buscar este dibujo. No me dedico mucho a los chartistas, pero yo sé que el precio viene con caída, con una especie de retroceso correctivo, luego me hace una consolidación para hacer una falla en la estructura y luego cambiar de movimiento que venía desde el alza hacia la baja. Si ustedes se fijan, generalmente cuando vean esos movimientos van a tener cambios de estructura y así de simple pueden operar y sacar profit como los que les estoy mostrando. Si tienen alguna duda, consulta, me la van dejando, no hay ningún problema, que estén muy bien, chao chao.